Buenas tardes, mis queridos cazadores de serotonina, espero que estén muy bien. Hoy ya 24 de diciembre de nuestro turbulento año 2020. Estamos el día de hoy por aquí platicando desde la cabina de la Universidad Pedro de Gante, a quien como siempre agradecemos todas las facilidades, a nuestro rector, el señor Fernando Garza, y el director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por todas las facilidades que nos da para que todos y todos los proyectos se lleven a cabo. Les recuerdo como siempre las vías de comunicación que tenemos para platicar de aquel lado ustedes y de este lado nosotros, y estar por ahí respondiendo preguntas y comentarios que ustedes para que nos hagan llegar esos comentarios, dudas, preguntas, todo. Tenemos Facebook y YouTube como Radio UPG, y en Twitter e Instagram nos encuentran como Radio UPG Oficial. Además, para sintonizar en un momento dado que no puedan tener por ahí Facebook Live abierto, para sintonizar y todos los programas, puede ser a través de www.upg.mx. En la parte de mero abajo viene la sección de radio, por ahí le dan clic y los va a mandar a la transmisión que esté por ahí en ese momento. Les recuerdo que para YouTube todos estos contenidos se descargan y luego se suben para allá, para poderlos ver por ahí y poderlos compartir sobre todo. Recuerden que la información es importante que la estemos constantemente compartiendo, entonces vayan a suscribirse por allá si todavía no lo han hecho, y denle click en la campanita para que les salga una notificación cada que Radio UPG haya subido contenido. El día de hoy tenemos, como siempre, yo siempre les traigo yo a ustedes invitados importantes, la doctora Cristina, el doctor Segoviano, y hoy no es la excepción. Tenemos un invitado muy especial, y sobre todo que adquiere gran relevancia en el contexto en el que estamos viviendo el día de hoy. Él es un doctor que se encuentra trabajando actualmente en un instituto de seguridad social y en una empresa privada de atención médica. Lo interesante de esto es que está en un área donde está en la primera línea de batalla en el COVID. Entonces está él recibiendo pacientes que o son sospechosos o ya lo tienen de plano, en los dos lados, tanto en el lado privado como en el lado público. Entonces le vamos a dar la bienvenida el día de hoy al doctor Alan Sáenz. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Karim? Muchas gracias por invitarme. Muy buenos días. Perdón, a ti y a toda la audiencia que nos está oyendo. Muchas gracias. Claro, creo que, bueno, los médicos desde que inició la pandemia creo que han adquirido una relevancia pues bastante importante, ¿verdad? O sea, a pesar de que ha habido muchos por ahí mitos y cosas extrañas en relación a la profesión médica, yo creo que pues siguen siendo como que el pilar, y no sé si esté correcto verlos o no como héroes, o eso que ponen ahí mucho en redes. ¿Es correcto? ¿A los médicos les gusta verse así? Pues no sé si como héroes, pero sí como los soldados que estamos en la primera línea de defensa. Mucha gente nos dice que somos héroes porque pues precisamente somos los que estamos peleando en contra de esta pandemia. Pero pues al menos yo personalmente yo no me veo como un héroe, pero sí me veo como un soldado que está en la línea de batalla, en la primera línea de defensa, tratando de ganar esta guerra en contra del coronavirus. Literalmente guerra. ¿Has estado en área COVID desde el principio de la pandemia, de por allá, por ese último fin de semana de marzo que salimos a la calle? De hecho, pues la pandemia inició a nivel mundial en noviembre, diciembre, en otros países, pero aquí en México y a nivel Nuevo León empezó en marzo, y fue cuando yo empecé a estar ya en el área de contingencia. Yo estaba laborando en un hospital de seguridad social. De hecho recuerdo precisamente que estaba poniéndome de acuerdo con el personal de recursos humanos para ver el rol de guardias de la siguiente quincena. Y cuando me dicen, ¿sabe qué, doctor? Nada más que a partir del día 16 de marzo usted va al hospital 25, al área COVID. Caray, fue algo que no me esperaba. Sí, claro. Y sentir también un poco de miedo, ¿por qué no decirlo? Un poco de miedo, porque pues no sabíamos absolutamente nada de esta enfermedad, no sabíamos a qué nos afrontábamos. Sobre pues, todo sí, eso, ¿no? Como que la incertidumbre de pues no saber de hoy. Digo, sabíamos que ya había recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones que te decían, bueno, pues va más o menos de así, se transmite de tal manera, pero pues realmente había incertidumbre.
Sí, de hecho todavía, o sea, a pesar de que ya tenemos ya más conocimiento sobre este virus, realmente todavía desconocemos mucho sobre él. Sabemos cómo se contagia, sabemos cómo evoluciona la enfermedad, Ok. pero todavía tenemos todavía mucho por estudiar y mucho por aprender de este virus porque todavía no sabemos eh, cuál es un tratamiento o por ejemplo ahorita que está en boga lo de las vacunas que ya están llegando a México, Los si van flamantes a las 3000 famantes vacunas. 3000 para 1500 dosis, entonces, pero bueno, ya están empezando a llegar pero todavía no sabemos si van a funcionar porque no tenemos ningún estudio científico que lo avale, no sabemos Sobre si todo en el estas largo vacunas, plazo, ¿no? exactamente a largo plazo, o sea, podemos tener alguna inmunidad, pero no sabemos cuánto tiempo de inmunidad nos va a dar esta vacuna. La idea es que estas vacunas funcionan a lo mejor a un plazo de un año, pero pues nadie tiene un año todavía con la Sí, aplicación sí, de la sí. vacuna, entonces no sabemos si vamos a tener una inmunidad completa o no. Estamos en etapa de experimentación con la vacuna y pues en completo aprendizaje sobre la enfermedad, entonces... Definitivamente. Ujú. Y ahora pues ya están surgiendo pues cepas nuevas y que pues cambios por aquí, cambios por allá, que habemos de comentar al público en general que son cambios esperados, son cambios que prácticamente todos los virus tienen. Entonces va a seguir sufriendo modificaciones. Obviamente el virus de aquel caldo de murciélago no es el mismo que va a ser el que va a estar por acá rondando, pero pues debemos de pues estar hasta cierto punto tranquilos. Se me pasaba a decirles, cabe recalcar, hay un pequeño descargo de responsabilidad para recordarles nada más que todas las opiniones que se estén plasmando aquí no reflejan ni la opinión de un instituto en particular ni de una empresa en particular. Entonces son nada más opiniones que se están dando a título personal y que son responsabilidad directa de cada autor. Muy bien. Entonces, ¿cómo hablando de esto, de la incertidumbre y del miedo, cómo se prepara un médico que está ahí en el covitario o en el área de urgencias o en algún punto así? ¿Qué conforma el equipo de protección que usted se pone? Si lo pudiéramos poner en el área pública y en el área privada, estaría todo. Sí, pues lo primero fue tratar de aprender un poco sobre la enfermedad. Antes de entrar a lo que es el covitario, tanto en área pública, en área privada, era aprender sobre cómo se contagia la enfermedad y cómo nos podemos defender. Entonces, dentro de una institución pública, por ejemplo, en este caso en la seguridad social, nos otorgaron unos cursos de capacitación y poco a poco nosotros también fuimos adquiriendo ese conocimiento del método de contagio, la barrera que debemos de tener nosotros, el distanciamiento social, la manera de evitarlo, y el manejo posterior al Al paciente, estar ¿verdad? ahí, bro. Tanto en paciente sospechoso como en paciente positivo y el manejo de los pacientes que ya fallecieron. Entonces era empaparnos de todo eso en un corto plazo para poder entrar directamente porque la pandemia ya nos estaba atacando. En el área privada, pues yo actualmente estoy en un área de servicio de atención a urgencias o traslados en ambulancias y ahí pues la preparación es un poquito más fácil porque estamos mediante la atención de un llamado telefónico. El paciente nos habla, solicita tal vez el traslado COVID, y nosotros ya nos preparamos, nos mentalizamos y usamos lo que es el equipo de protección personal para hacer el traslado. En la seguridad social es diferente porque estamos directamente en el área de urgencias recibiendo estos pacientes, entonces no sabes en qué momento tienes, O sea, si lo trae o no lo trae, si no como lo quien trae, dice. no lo trae, y aparte en qué momento va a llegar y en qué condiciones va a llegar. Hay pacientes que llegan muy estables, pero también nos ha tocado recibir pacientes que ya están prácticamente a punto de fallecer debido a una neumonía por COVID. Entonces tienes que estar ahí siempre listo. En la seguridad social tienes que estar siempre armado, siempre protegido, siempre con la mentalidad de que en cualquier momento va a llegar. Y en el aspecto privado, al menos en el aspecto donde estoy yo, en el servicio de ambulancias, pues estás al pendiente del llamado y al momento que recibes el llamado es cuando ya te preparas para eso. Entonces tienes un poquito más de espacio. En la seguridad social no hay espacio Estamos a para... bocajarro Exactamente, los recibes así como van llegando y pues no sabes en qué momento van a llegar. Es yo creo que la gran diferencia. Normalmente usamos un equipo de protección personal, es muy incómodo estar usándolo, no sé
si alguno de la audiencia o tú La, las la has podido tocaba. usar, pero es muy cansado estarlo usando, es muy caliente, sobre todo en Cómo época de son? Pues verano. son estos, bueno, se ha visto en reportajes, entonces son como unos trajes espaciales. El traje ¿Cuáles de son astronauta. los componentes? ¿Son por las botas o ese traje blanco? Exactamente, usamos, empezando de abajo hacia arriba, usamos un par de botas quirúrgicas, nos colocamos un overall, también como protección, se utiliza un par de guantes, utilizamos un gorro quirúrgico, arriba del gorro quirúrgico se debe de usar la gorra del overall, Sí, necesitamos porque está usar cerrado así hasta arriba. exactamente hasta arriba, necesitamos usar un cubrebocas, una mascarilla como esta que es una N95. Una fuera de esto no nos serviría. Por ejemplo, las mascarillas que se usan en la calle, las mascarillas Sí. de tricapa o las mascarillas que se venden de tela, esa no nos da protección. La que nos da protección es la Pues, N95, en el contexto de el estando con comentario, el ¿verdad? O paciente. sea, recordemos que Exactamente. para el público en general es más que Sí, suficiente y no hay claro, ningún en el inconveniente. público general es más que suficiente usar este tipo de mascarillas por el tipo de exposición, pero para nosotros que estamos en una exposición, una carga viral muy alta, Sí, nosotros está estamos tosiendo aquí el exactamente, paciente. literal, nos están Casi, tosiendo, casi. esta o no nos serviría. Y aparte de la mascarilla, el uso de la careta de protección, que es precisamente para eso que tú comentas, cuando el paciente no sabes cuándo va a toser o si necesitamos abordar al paciente, por ejemplo, con un procedimiento como la intubación, pues Ok. ahí sí también la exposición a aerosoles, la Sí, sí, exposición sí. Sí, a la carga viral, a fluidos, va a ser puede mucho. ser saliva, vómitos, no sé. Entonces, todo eso nos lo usamos. Dentro del área de seguridad social, lo tenemos que traer siempre, o sea, durante todo el turno. Y tenemos a veces que estar 2 turnos o a veces hasta 3 turnos de manera consecutiva. Es un traje que es muy caliente. Ahorita, bueno, ya estamos en invierno, ya no es tan pesado, al menos de esa manera, pero en tiempo de verano nos estábamos asando. Compañeros y llegaban a sufrir a veces deshidratación. Sí, de todo No lo que estaban sudando. exactamente, porque es estar sudando las guardias de 8 horas. Si estás en una guardia nocturna, pues son 12 horas o 14 horas. O guardias de 24 horas para los que trabajan en la jornada de fin de semana. Entonces, si es muy incómodo estarlo trayendo, no puedes ir al baño, o sea, no puedes salirte del Sí, que área no es como COVID que. para poder ir al baño. Entonces, tú antes de empezar el turno tienes que hacer tus necesidades básicas, tomar los líquidos necesarios y no sobrecargarte de Sí, líquidos para no porque luego tener que ir al posteriormente baño. te Sí, sí, sí. vas a verte en la necesidad de salir para poder ir al baño. Entonces sí se le sufre estando Sí, en no, esa área. no, y a pesar de que haga frío, yo me imagino que con la actividad, o sea, pues estás, digo, todos conocemos el Exactamente, sector público, no es como que estés no, tranquilo así, o sea, es, es estás en estar friega un y pues trabajo estás tras, sudando, ¿no? sí, es un paciente tras otro y aparte de eso es el mismo calor que está generando tu cuerpo, el que trae, el calor que genera el traje, el equipo de protección personal. Cuando estás abordando un paciente, por ejemplo, volviendo al punto de cuando hay necesidad de entubar un paciente, que tienes al personal alrededor, el personal de enfermería, al paciente mismo, esa sensación de calor también hace que se empañe la careta y luego Sí, te sea difícil ver visualizar adecuadamente. y ver lo que estás realizando en realidad. Entonces sí también a veces dificulta un poquito también nuestra labor en el mismo equipo, pero no podemos retirárnoslo porque Ahorita que hablábamos del personal, si hubiera que describir el equipo que conforma a alguien, el equipo que conforma de profesionales que van a atender a un paciente COVID, ¿cuánto sería o quiénes son los que están, los que conforman ese equipo? ok, pues es un conjunto grande de personal. Por ejemplo, en primera instancia, pues es el médico, es el que se encarga de recibir al paciente junto con el personal de enfermería. Nosotros nos encargamos de recibirlo en primera instancia y valorar a ver cuáles son las necesidades de salud que tiene. Posterior a esto, se involucran demás equipos, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, la necesidad de trasladar un paciente de un hospital a otro o de subirlo de un área de urgencias a un piso de sospechosos o de positivos al área de COVID, ahí ya empezamos a involucrar, por ejemplo, a lo que son los camilleros y al servicio de higiene y limpieza también. Posterior a eso, también el personal de alimentos son los que se encargan también de llevar los alimentos cuando el paciente ya positivo está hospitalizado
y obviamente también el personal químico, personal valioso y muy importante, porque son los que están tomando y procesando las pruebas. Entonces, por ahí se me escapará algún otro, pero ese es el equipo que conforma el área. Si hubiera que decir un número de cuántas personas están involucradas por paciente, o bueno, no, mejor al revés, ¿cuántos pacientes tienen a su cargo en un turno, este equipo? Bueno, varía un poco con respecto a la cantidad de pacientes que tengamos internados, pero por ejemplo, en una tarde normal estamos hablando de alrededor entre 20 y 30 pacientes por médico en un piso. Por médico. Y en el área de contingencia, en lo que es el área de triage respiratorio, pues es todo lo que llegue. Todo lo que llegue. Es uno o dos médicos por guardia, igual una enfermera o dos enfermeros por guardia, y el personal de limpieza y los camilleros que están ahí al pendiente si hay necesidad de trasladarlo o subirlo. Pero ahí en el área de contingencia de urgencias es realmente todo lo que llegue. Puede ser, si una tarde buena tendríamos a lo mejor 3, 4 pacientes, en una tarde crítica buena en el sentido de que no sí, hay tanto, de que no hay pacientes, o no estamos recibiendo tantos pacientes, pero en una tarde pesada pues podemos estar recibiendo 60, 70 pacientes entre sospechosos y positivos, que a lo mejor algunos no son, pero muchos sí son, y a final de cuentas pues es una exposición grande de pacientes, ¿verdad? Sí, no, y pues a final de cuentas hay un riesgo, por esto que decíamos de que no sabemos si lo trae o no lo trae, pues no puedes desprotegerte, o sea, porque como hay pacientes que como ahorita se vienen con una sintomatología muy clara, muy precisa, que lo ves y dices, no, pues es COVID desde la esquina, yo lo noto, pero hay algunos que no, o sea, que a lo mejor nada más traen por ahí el dolor de cabeza o algo así sencillo, y pues como quiera, entonces eso puede ser un riesgo. Mucha gente dice que todas las demás enfermedades han sido como que eclipsadas por esto. ¿Siguen llegando personas de otras enfermedades? Claro, siempre eso no deja de llegar, los pacientes no dejan de enfermarse, las enfermedades comunes, los mismos resfriados comunes o la influenza, que están muy relacionados o que son muy similares a los síntomas de este virus, siguen llegando, las crisis asmáticas siguen llegando, los pacientes enfermos con padecimientos quirúrgicos como digamos una apendicitis, una pancreatitis, enfermedades comunes, porque el mismo cáncer, todas esas enfermedades no han dejado de existir, siguen estando ahí. Entonces esto ha hecho que nuestra carga de trabajo haya sido mayor, o que esté siendo mayor, porque aparte de la carga que normalmente recibimos de trabajo, ahora es extra, agregarle a los pacientes que están enfermos o que son sospechosos de COVID-19. De COVID. Entonces, ahora, ¿cómo hablando ya de las enfermedades comunes, a lo mejor hipertensión, a lo mejor diabetes, todas estas enfermedades, ¿cómo afectan esas que pues dentro del ambiente se le llaman comorbilidades o enfermedades extras que el paciente tiene al COVID? ¿Cómo afecta para el pronóstico de vida que ya tengan estas enfermedades extras? Afecta directamente. Un paciente que está enfermo de COVID y que no padece ninguna enfermedad tiene mayor posibilidad de salir avante de la misma, de no tener ninguna complicación. Pero hay ciertas comorbilidades o enfermedades extras al COVID que hacen que esta enfermedad sea más difícil de tratar, o que el tratamiento para detener los síntomas de la enfermedad, porque en sí no hay ningún tratamiento curativo todavía. Entonces estas enfermedades hacen que el tratamiento o no funcione, o que la enfermedad evolucione de manera más rápida y haga que el paciente tenga un mal pronóstico, o sea, que el paciente no salga o que se complique con una neumonía. O sea, incrementa la probabilidad de fallecer o de complicarse si ya tenemos alguna otra enfermedad como digamos diabetes, hipertensión. Al inicio había, perdón que lo interrumpo, al inicio había una relación por ahí, se hablaba acá en temas un poco más técnicos, de que el virus utilizaba como llave un receptor que está por ahí presente en los pacientes, que los pacientes hipertensos tienen más. Entonces, creo que por ahí va la relación entre tener enfermedades preexistentes y que pues, el paciente se complique, porque recordemos que esos receptores están en los pulmones. Entonces, pues es como tener más cerraduras donde el virus pueda entrar, ¿no? Exactamente. Ahora, porque hay muchas cosas como que hay alrededor,
derivadas de la mayoría de las veces el desconocimiento de la gente o la ignorancia, que se dejan ir por ahí con noticias que ven en Facebook o con cadenas que llegan por ahí en WhatsApp. Que se le tiene, por ejemplo, mucho miedo o se relaciona la gravedad de una enfermedad con la intubación, por ejemplo. O sea, dice, no, es que si ya te van a intubar es porque ya valió que o sea, ¿esto es real o qué determina que un paciente ocupe o no ser intubado? Bueno, la necesidad de que un paciente tenga que ser intubado sí nos habla de una evolución de la enfermedad de manera negativa. Significa que esta enfermedad ha tenido una evolución fuerte, que el virus no se ha estado replicando nada más en vías aéreas superiores, sino que ya está en los pulmones, está generando una neumonía, y que esta neumonía ya está generando distintos síntomas que hacen la necesidad de entubar al paciente. ¿Qué nos hace a nosotros pensar que tenemos que entubar a un paciente? Pues primero el trabajo respiratorio. Nosotros empezamos a ver que el paciente ya no puede respirar por sí mismo, entonces necesita tener un aporte de oxígeno externo, en este caso usar algunas puntas nasales o alguna mascarilla con oxígeno para ellos poder sentir alivio y no cansarse mediante al realizar su actividad o incluso estando en reposo. Entonces, aparte, nosotros observamos ahí algunos datos clínicos. Ahorita pues yo creo que se empieza a conocer ya en la población general lo que es el oxímetro de pulso, que se encarga de medir la cantidad de oxígeno que tienen los tejidos. Entonces, a nosotros ver la oximetría de pulso, observamos que el paciente se encuentra desaturando. Una oximetría normal nos dice que debe estar entre 95 y 100% la cantidad de oxígeno que reciben los tejidos. Los pacientes que se encuentran por abajo de esta cantidad de oxígeno están desaturando. Quiere decir que el aporte de oxígeno es mucho menor y que requerirán un aporte de oxígeno suplementario. También, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, nosotros vemos un aumento en la frecuencia que el paciente está respirando. Normalmente deben de ser de 16 a 20 respiraciones por minuto lo que el paciente debe estar teniendo de manera normal. El paciente que tiene 30 o más de 30 respiraciones también es un dato que nos hace pensar que el paciente necesita estar intubado. Ahora, ya un paciente con aporte de oxígeno y que no está oxigenando correctamente, incluso poniendo el oxímetro de pulso y teniendo una saturación por debajo del 90%, aún con aporte de oxígeno, pues ya nos hace pensar que ya es un paciente que es candidato a intubar, ¿verdad? Entonces digamos que es una especie de escalera, o sea, no es como que tienes dificultad para respirar, ven, déjate sí, te voy a intubar. Entonces es paulatino. ¿Y en qué hay una cifra específica de donde digas a partir de qué hora sí ya? ¿O es un conjunto de todo? No, ¿O es un cómo conjunto. toman la decisión? No, es un conjunto. La medicina no es una ciencia cierta o una ciencia específica. Siempre es un conjunto. Tenemos que ver al paciente. Podemos ver que el paciente está a lo mejor desaturando, que el oxímetro nos está marcando una saturación muy baja, pero tú al paciente no lo ves taquipneico, no lo ves con un trabajo. Tú las radiografías, en este caso las teles de tórax, que es una ayuda para nosotros para ver cómo están los pulmones. Vemos que a lo mejor una tele de tórax está dentro de parámetros normales. Entonces no es necesario también en este momento entubar al paciente, pero sí nos hace pensar que a lo mejor es un paciente que tiene que estar en estricta vigilancia y que tiene que estar internado. Ahora, el hecho de estar internado no significa que vas a ser entubado necesariamente, pero sí es para ver la evolución y estarle dando un seguimiento al paciente y ver que evolucione favorablemente. Pero sí, mucha gente tiene miedo o piensa que al momento de ingresar a un hospital es te voy a entubar y ya, pues, ya vale. Pero no es así. Entonces podemos decir que aunque nos toque una persona o un familiar o un X o Y que le tocó, que la estrategia terapéutica incluyó ser intubado, no por eso quiere decir que ya valió, sino puede salir adelante. Claro, sí, hay pacientes que evolucionan a pesar de ser intubados, que pasan varios días después de ser intubados. Favorece el tratamiento, ayuda a su recuperación y son egresados. Pero el hecho de que el paciente nos diga que tiene que ser intubado, que se tenga que intubar un paciente, esto ya nos habla de que el paciente viene en malas condiciones, que es una condición crítica y que es un paciente grave. Y entonces tenemos que abordarlo y afrontarlo de esta manera. Y se le explica a los familiares que su paciente viene en una condición crítica o grave y que existe la posibilidad de que fallezca, ¿verdad? Pero también, así como existe esa posibilidad, puede que como sobrevivir. en todo, ¿verdad? O sea, como en todo
pues son probabilidades, o sea, Ujú. de que las cosas o salgan bien o salgan mal. Ahorita que hablaba de los familiares, ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo está siendo? Porque antes a lo mejor era un poco más, pues, sencillos, pues, es tener como que este speech o tener la comunicación cercana. Ahorita, ¿cómo lo están manejando la comunicación? Bueno, ha sido un poco complicada la comunicación porque todos los pacientes que recibimos, que son sospechosos, que son positivos y que tienen que estar en un área o en un pabellón con Aislados ellos. esta gente Ujú. estando aislados, no podemos permitir el acceso o la estancia de un familiar para cuidarlo. Aquí el cuidado es completamente a cargo del personal médico de enfermería y el familiar no puede estar a cargo. Si el paciente necesita ser alimentado, si necesita cambiarse el pañal, si requiere cuidados especiales, todo va a cargo del personal médico porque no puede estar la familia ahí por lo mismo de que Por no esta tenemos, exposición, ¿no? exactamente, no podemos exponerlos al virus porque a lo mejor ellos están sanos. Ahora, la comunicación que tenemos con ellos es mediante vía telefónica y vía electrónica, mediante correos electrónicos, en algunos casos también con videollamadas, en donde el médico que está de guardia hace su pase de visita para ver la valoración de cada paciente y el estado de salud actual de cada paciente, y posterior al pase de visita se le hace un llamado a cada uno de los familiares a los números que se nos proporcionaron para poderles avisar del estado de salud del paciente. Avisarles a tu paciente ya va bien, tu paciente está un poquito mejor, tu paciente está empeorando. Y en caso de haber alguna emergencia o algo, pues también en ese momento no esperar al pase de visita, sino que al momento de que hay la emergencia hay personal especializado, médicos, que están al pendiente también de avisarle a los O sea, familiares, para ¿verdad? la toma de decisiones, pues, pertinentes, me imagino. Exactamente. Ahora, por esto mismo de la pandemia, la toma de decisiones la tenemos que tomar a veces de manera inmediata, ¿verdad? El hecho de entubar a un paciente no podemos esperar a que el familiar venga y Consentimiento. firme un consentimiento. Entonces, ahora, antes de ingresar al paciente al área de piso, tenemos que explicarle al familiar que existe la posibilidad de que la enfermedad evolucione de manera negativa y que tiene que dejar un consentimiento informado Ya firmado. ya firmado. De lo contrario, tendríamos que esperar a que el familiar llegue de su domicilio al hospital para que nos firmara el consentimiento en caso de así De desearlo. requerirse. Pero en esos minutos u horas de traslado de la casa al hospital, pues pueden ser cruciales para el Sí, paciente claro. que pueden determinar si va a sobrevivir o va a Bueno, fallecer. y me imagino que es una situación que se presenta de un momento para otro. O sea, no es Exactamente. como que el paciente diga, en 2 horas voy a empezar a saturar porque le ves hablando de ahorita. Sí, No pasa, no ¿verdad? sabemos cómo va a evolucionar el paciente, entonces tenemos que dejar todo desde un principio en claro. El paciente puede presentar estos síntomas, puede evolucionar de esta manera, favorable o desfavorablemente. Autorízame por favor el uso de medicamentos, autorízame por favor el uso de intubación, autorízame por favor el tipo de procedimientos quirúrgicos que se lleguen a necesitar, como la aplicación de un catéter venoso central, etcétera, para la mayor seguridad del paciente, hacerlo nosotros de manera lo más rápida y efectiva y no esperar hasta que llegue un familiar y pasen minutos o horas que pudieran ser vitales para el paciente. ¿Ha habido quien les dice, sabes que pues yo no quiero ninguna medida extraordinaria, si empiezas a saturar, pues ya ni modo o algo así? Claro, sí, 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 mucha gente relaciona el hecho de que, por ejemplo, volviendo a lo de la intubación, el paciente que va a ser intubado va a fallecer. No es así, pero sí hay pacientes que dicen que ellos no quieren ser intubados porque ellos quieren estar conscientes, no quieren, para poder intubar al paciente tenemos que ponerles una sedación, el paciente en este caso está inconsciente. Entonces el paciente refiere que quiere estar consciente, pero se le tiene que explicar al paciente que estar consciente pues es una manera muy difícil de estar porque el paciente literalmente se está ahogando, no está recibiendo un soporte de La cantidad oxígeno de oxígeno completo. suficiente. Entonces literalmente es como si te estuvieran ahorcando o si estuvieras debajo del mar aguantando la respiración o debajo de una alberca y no puedes respirar y es esa desesperación. Es muy difícil estar pasando por el COVID-19, es muy desesperante estar en un área de COVID porque a veces los pacientes que no autorizan intubación o familiares que no autorizan eso y pues no Es podemos que a lo hacer mejor, nada sin esa autorización. gracias a las películas, pues se relaciona que no, si ya te aventura ya va a ser un vegetal y ya, o sea, y pues mucha gente está ahí la creencia popular de que, pues ya, o sea, se relaciona una cosa con la otra y pues la verdad es que no, o sea,
a veces, la mayoría de las veces, la realidad pues dista mucho de lo que podemos ver así en una película o en una serie. Ajá. Entonces, pues es parte de, y muchas veces sí, por esa creencia, sobre todo de la gente ya mayor, dice, no, pues es que yo no quiero que a mi familiar o así le den un soporte vital invasivo, que es la intubación o algo por el estilo. Porque es esta creencia de que pues si Dios quiere que se lo lleve ya, ahora sí que casi creo que ya se lo va a llevar. Entonces, siempre como comentamos en el programa de los derechos de los pacientes, todo va de la mano con un consentimiento informado, con un preguntarte qué es lo que quieres y sobre todo con hacerte saber la realidad de las cosas. O sea, es decirte, pues, tu paciente o está muy bien o está muy mal. O sea, Exactamente. nadie gana nada como que ocultando información que al final de cuentas pues, es tuya, ¿no? Es informar al familiar y al paciente sobre lo que es la enfermedad. Ya se ha hablado mucho de la enfermedad en las noticias, en todos lados, pero siempre no está de más antes de ingresar un paciente a piso, volverle a informar de los riesgos y de las complicaciones que puede haber. Siempre tienes que estar informando al paciente, no puedes dejarlo desinformado. Sí, porque pues se necesita información para poder tomar decisiones, ya sea por ti mismo o por tus familiares. Uh-huh. Ahorita que hablábamos un poco de las creencias populares, pues esta pandemia ha estado plagada de desinformación y de fake news desde el principio, Así desgraciadamente. Pero pues es como todo, ¿verdad? O sea, de todo hay teorías conspiratorias, de todo hay toda esta desinformación. Y uno de los mitos más importantes, o bueno, no podemos decir que es mito del todo, porque realmente pues se desconoce más que lo que se sabe de ciencia básica y química básica, es pues el uso del dióxido de cloro, ¿sí? Que desde el principio era que no, y desgraciadamente hasta por personalidades importantes, gobernantes y gente pues líder hasta cierto punto de opinión pública empezó a decir, no, pues vamos a usarlo, vamos a implementarlo. Sí. Y pues se sabe que pues no, ¿verdad? O sea, no hay un beneficio superior al riesgo este tratamiento. Ahí en su hospital le ha tocado recibir pacientes que lo hayan tomado, que lo hayan consumido. Sí, me ha tocado un par de pacientes que hayan ingerido dióxido de cloro para prevenir o para matar al virus. El cloro se puede utilizar para matar al virus, pero lo utilizamos nosotros principalmente en objetos inanimados, ¿verdad? Se utiliza para poder matarlo, es como el jabón, ¿verdad? Que nosotros lo podemos usar en las superficies físicas, incluso en nuestras manos, en la piel, para poder erradicar el virus, ¿verdad? Pero dentro de nuestra mucosa, dentro de nuestro organismo, el cloro pues te va a hacer daño. O sea, las acciones que tiene el cloro pues son acciones literalmente te queman por dentro. Entonces nos tocó recibir algunos pacientes que llegaban con síntomas irritativos, o en este caso síntomas gástricos, con dolores abdominales, con sensación de reflujo, con ardor en el estómago, con vómito, con náuseas, por la ingesta de dióxido de cloro, ¿verdad? Que pues no sirve para eliminar el virus dentro del organismo. Se producían úlceras, se producían incluso hasta sangrados de tubo digestivos donde se erosiona el epitelio de la mucosa gástrica y pues producen sangrados y nos llegaban pacientes con sangrados, ya sea a través del vómito o a través de las evacuaciones por el uso de dióxido de cloro. Ahí pues es por lo mismo que tú comentabas hace un momento de la desinformación que hay. Desafortunadamente ahorita con las redes sociales nuestra información también puede ser desacreditada o puede ser ¿cómo se puede decir? Vaya, se niega a veces de un tratamiento médico. No falta el paciente que dice de que yo uso este tratamiento en base a recomendación a lo que dice mi abuelita o el vecino. Y en base a eso se hacen públicos esas tratamientos que a veces son exactamente, que son testimonios. A mí me sirvió el dióxido de cloro y a mí me sirvió esto en la diabetes, a mí me sirve la moringa, pero pues realmente son tratamientos que no están comprobados, que no están estudiados y que se conocen más riesgos que beneficios. Entonces no están recomendados, no hay que hacer caso a lo que se publica en redes sociales. Cuando se tengan dudas con respecto al estado de salud, sobre el tratamiento, sobre
a la terapia que se debe recibir, siempre es importante preguntarle a un profesional de la salud, acercarse al médico familiar, acercarse al médico que tengamos cerca, para que nos informe de cuáles son realmente las medidas que debemos de tomar, y no tomar en cuenta lo que está publicado en Facebook por un desconocido que no sabemos si tiene o no tiene título profesional, Sí, ¿verdad? no, realmente, pues aquí en la ciudad de Monterrey hay un mercado bastante conocido que es el Mercado Juárez, donde venden hierbas para lo que la verdad, lo que gusten y manden ahí. Y hay anuncios de que ciertas mezclas ahí de plantas curan el VIH y cáncer y todo Claro. eso. Entonces, desgraciadamente es algo, pues, incluso pues, milenario, o sea, de generaciones en generaciones donde es que tal persona tiene tal enfermedad y se le curó con esto otro, pues ven tú tómatelo. Entonces, como bien menciona el doctor, o sea, no podemos caer en ese tipo de prácticas porque nos ponen en riesgo a nosotros. Entonces, nadie puede negar que a partir de plantas o a partir de raíces, cortezas, etcétera, han salido medicamentos nuevos, o sea, o medicamentos comerciales. Nadie puede decir que no, que el té de manzanilla para el cólico, que esto y aquello. Ok, se conoce esta propiedad de las plantas, pero la diferencia o el por qué se insta tanto a no nada más consumir esto es que no es posible titular la cantidad exacta de la sustancia que se necesita. O sea, no es lo mismo que el médico te diga son 10 miligramos de tanto, de tal o de tal cosa, a que tomes un té que sabrá Dios cuánta cantidad tiene, aunque sea la misma sustancia. Entonces, no eso puede derivar en que haya problemas en los riñones o en el hígado o en algo por el estilo, y causar sobre todo una interacción con un medicamento que el médico ya nos está prescribiendo, porque pues al final de cuentas interacción, sea una planta o sea algo que sea, es más, hasta los jugos a veces interaccionan con los medicamentos. Entonces por eso es importante que si consumimos algún suplemento o algo lo que sea, pues hacérselo saber al médico para que él lo tome en cuenta y pues emita la recomendación apropiada al respecto. Ahora, otro mito por ahí que existe, y sobre todo que muchas personas van a utilizar como excusa para este día 24 y para el día 31, es a mí ya me dio. El, yo ya me puedo juntar porque a mí ya me dio, ya se me quitó, Yo ya ya me soy hicieron inmune. ya soy inmune, ya me hicieron mi prueba. ¿Cómo se están comportando las reinfecciones? ¿Hay reinfecciones? ¿No hay? Sí, hay reinfecciones. El hecho de que una persona haya salido positiva no va a hacer que esta persona que vaya a tener inmunidad total o completa. Sí, como te digo, este virus está todavía en estudio, todavía no sabemos. Se cree que hay una inmunidad de alrededor 2 meses, 3 meses. No hay nada que lo confirme tampoco hasta el momento a ciencia cierta, pero ha habido ya casos de reinfecciones. Nos ha tocado recibir pacientes que fueron positivos a lo mejor en abril, en marzo, y que están regresando en noviembre, en diciembre, otra vez positivos. Y regularmente estos pacientes están llegando con datos más de complicación. A lo mejor es más fuerte, así es. En la primera ocasión que tuvieron el virus positivo, pues referían a lo mejor síntomas leves, un poquito de cefalea, dolor de cabeza, a lo mejor un poquito de escurrimiento nasal o algo de tos, y ya. Pero cuando llegan un paciente con una reinfección, regularmente ya están empezando con dificultad respiratoria, que esa es la principal complicación del virus, ¿verdad? Entonces sí estamos viendo que las reinfecciones son más fuertes. Entonces, que me haya dado no quiere decir que por eso ya no me va a dar. Exactamente. Entonces, tenemos que mantener las mismas medidas exactamente igual. Seguir y yo creo que hasta con más... Más enjundia. Sí, con más enjundia, porque si te vuelve a dar COVID, pues eso implica que a lo mejor pudieras terminar hospitalizado o con un peor pronóstico, ¿verdad? Entonces, si ya tuviste COVID, hay que cuidarte más para no caer en una reinfección. No estamos ya exentos de presentar el virus. No es cierto que hay una inmunidad completa que si ya me dio, ya nunca me va a volver a dar. No es la varicela, no aplica en eso. O sea, esto todavía estamos estudiándolo y lo que se ha visto es que sí hay reinfecciones. Entonces, y pueden ser severas, entonces pues hay que no arriesgarnos ni arriesgar a los demás. Un mito más que va de la mano con lo que hablábamos sobre de relacionar la intubación con la muerte, de que si ya ingresas a un hospital
pues ya valió. Es este grito comunitario que dicen, pues es que en los hospitales los están matando. ¿De dónde viene esto? ¿Por qué sale? Digo, sabemos, como lo hemos comentado en programas anteriores, que ningún profesional de la salud, por más gordo que le caiga el paciente, se levanta en la mañana y dice, pues déjame ver a cuántas personas maltrato hoy. O sea, ninguno. No. Entonces, ¿de dónde sale este mito? Pues yo creo que este mito sale pues primero de la desinformación del paciente y de los familiares, de a veces creer un poco también lo que se dice en redes sociales y no lo que te dice el médico. Pero también yo creo que viene a raíz de que los pacientes al momento de que arriban al hospital, por lo general arriban ya de manera complicada, arriban con una necesidad o un aporte de oxígeno o con necesidades de ser intubados para recibir ese aporte de oxígeno, y como te había dicho en un momento antes, esto implica que es un muy mal pronóstico. Entonces muchos de los pacientes que llegan a ser hospitalizados fallecen. A raíz de eso, yo creo que la gente lo relaciona exactamente, que el paciente que ingresa al hospital, el paciente que va a fallecer. Pero es que también el familiar, el mismo paciente, se aguanta los síntomas, se aguanta ir al hospital y recibir una atención médica oportuna hasta el momento que dice, ya no puedo más, ya ahora sí tengo que recibir atención. Pero ese momento es cuando ya a veces nosotros ya no podemos hacer nada por el paciente, porque los pulmones ya recibieron demasiado daño, porque por más oxígeno que les pongamos el paciente ya no está respondiendo, porque la carga viral del paciente es muy alta, porque tiene comorbilidades que están ocasionando que se descontrolen sus enfermedades, diabetes, hipertensión, etcétera. Entonces llegan a un punto en que acuden hasta el hospital cuando ya no podemos ofrecerles nada más. Sí, no, y aparte como dices las comorbilidades, o sea, dices, oye, pues es que el individuo pesa 150 kilos, tiene diabetes, tiene hipertensión, el colesterol en el techo. Oye, pues tranquilo, si no era el COVID iba a ser lo demás, o sea, no hay que tampoco ser, pues no sé, alarmistas o hipócritas incluso en ese aspecto de decir, no, pues es que fue por eso, es que en el hospital fue el que lo hicieron. Sí, o sea, nosotros no salimos con la idea de llegar a matar a alguien, al contrario, nuestra idea es sacar adelante a todos los pacientes. No pensamos nosotros, como dices tú, nos levantamos en la mañana pensando de que hoy cuántos voy a matar, para nada, o sea, nuestra vocación es ayudar y servir al paciente. Estamos arriesgando nuestras propias vidas, incluso la de nuestros familiares, estando en este hospital, estando atendiendo a este tipo de pacientes. Pero es nuestra vocación. Estamos ahí. Y ojo, vocación no es trabajar sin salario, señores. No es trabajar de a gratis, no es nada de eso. Porque en redes sociales siempre parece que no tienen vocación, deberían de trabajar gratis. No. Sí, salen ahí comparaciones absurdas de que es como si los soldados huyeran cuando hay balas. No es cierto. No es cierto, si a cualquier soldado le quitas el chaleco antibalas y le quitas la pistola, ni a lo que quieras va a ir a los balazos. Entonces necesitamos ser congruentes y no decir cosas que no están fuera de lugar. Sí, que están entonces, fuera desgraciadamente, del lado de todas estas cosas, o agarrando estos argumentos como bandera, han habido agresiones contra el personal médico y ha habido agresiones contra incluso hospitales completos que tratan ahí de quemar. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Sí, pues debido a que, bueno, en este caso, en el caso de los familiares que no pueden ingresar al hospital porque tenemos un paciente sospechoso, positivo, y al tener a lo mejor no la información de manera completa, bueno, no de manera completa, más bien al momento que ellos requieran, porque pues el médico que está de guardia está atendiendo pacientes y no puede tomarse el tiempo para bajar y atender al familiar, y esa sensación de inseguridad del familiar de cómo está su paciente, pues hace hacer cosas que no van de la mano, vaya, que atacan a un personal médico por pensar que aquí en un hospital los vamos a matar o que los vamos a contagiar, o de tantos algunos otros mitos que el líquido de las rodillas o tantos otros, por pensar eso. O sea, realmente las agresiones al personal médico y al personal de enfermería o el personal que trabaja, labora en un hospital,
no están bien. Incluso se pusieron barreras, se puso personal de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano a la puerta de los hospitales precisamente para evitar que llegaran situaciones de esto, para protegernos a nosotros, ¿verdad? Entonces, sí llegó a haber casos extremos de violencia física en contra de médicos, en contra de personal de enfermería. Eso pues para nada está bien, la violencia nunca será correcta. Claro. Y siempre lo mejor es actuar de manera consciente, congruente a lo que es y preguntar. El médico siempre les va a dar informes, el médico siempre va a estar ahí al pendiente, pero hay que tener en cuenta que a veces no te podemos dar el informe de manera rápida y oportuna porque el médico está atendiendo 30, 40 pacientes, así como está dándole informes a un familiar, también le tiene que dar informes al tuyo y en ese momento puede estar otro familiar preguntando por más, entonces no nos damos abasto. A lo mejor no se ha visto tanto aquí en la ciudad de Monterrey o en el estado de Nuevo León, pero en lugares como en la Ciudad de México, donde ya no hay lugares, ya no hay camas, ya no hay ventiladores, se está viendo también muchos hechos de violencia, ¿verdad? Entonces, esto está fuera de nuestro alcance, no hay que actuar en contra de los médicos estamos actuando a favor de los pacientes, ayudándolos, tratándolos en su recuperación. O sea, no hay por qué irse sobre el personal médico, sobre el hospital, porque se llenó un hospital. O sea, sí. ¿Por qué agredir a un médico porque ya no tengo una cama? O sea, yo como médico, ¿qué culpa tengo yo de que tenga 40 camas y tenga los 40 pacientes ocupando esas camas y solo tener 40 ventiladores y que esos 40 ventiladores estén ocupados? O sea, no es mi culpa que se esté contagiando a la gente a cifras exponenciales. Porque realmente no están acatando las indicaciones. Esa es la realidad de las cosas, el por qué se están saturando los hospitales, el por qué está todo esto. Desgraciadamente yo sé que no les gusta escucharlo, pero pues es culpa de la población. O sea, el médico no tiene injerencia en cuántas camas hay, en si hay material o no hay material. O sea, digo, yo imagino que es bastante complejo trabajar sin material porque pues es un secreto a voces que ya hemos dicho en varias ocasiones. O sea, las deficiencias de los sistemas de salud pública son muchas. Entonces, ¿cómo es trabajar así? O sea, ¿cómo es trabajar ahora sí que sin armas? Pues es muy desesperante porque como comentabas tú, ¿qué soldado, qué policía le quitas la pistola, le quitas el chaleco antibalas y se va a ir a la guerra o se va a ir a pelear o a perseguir delincuentes? Es igual, de la misma manera nosotros, ¿qué médico, qué personal de salud va a arriesgar la vida? Y ya a veces ni siquiera en nuestra propia vida, es arriesgar la vida de nuestros seres queridos para atender a otro paciente que sí es nuestra vocación, pero que es un completo desconocido para nosotros. Tienes que tomar esa decisión de ¿qué hago? ¿Atiendo o no lo atiendo? Me arriesgo a atender y salvar la vida de este paciente, pero con la condición de que a lo mejor pudiera yo contagiar y poner en riesgo la vida de un familiar mío. Tienes que decidir en cuestión de minutos, ¿verdad? Entonces ahí se ha visto afectado a veces un poquito nuestra economía también, porque de nuestro bolsillo hemos tenido que poner a veces dinero para poder comprar equipo de protección personal, las mascarillas, los overoles, las caretas. Entonces tenemos que invertirle un poquito porque el hospital, gracias a Dios, te da el equipo, pero llega un punto en el que no hay presupuesto. Se acabó el presupuesto y al menos mientras llega el nuevo presupuesto, estos 5 días, 10 días, no va a haber, le vas a trabajar con lo que hay. Es tu decisión si le entras o no le entras a esta guerra. Entonces, pues para poder entrar mejor preparados y mejor equipados, pues tenemos que invertir en nosotros para poder... Sí, porque al final es tu salud, ¿no? O sea, aunque no sea tu responsabilidad directa porque estás trabajando por una institución, pues es como que, oye, o le invierto yo porque pues, si no me cuido yo no me va a cuidar nadie. Entonces, ¿cree que en algún punto de la vida los médicos digan, ¿sabes qué? Ya estoy hasta la coronilla y nos vemos. Pues no sé, no creo la verdad porque nuestra vocación no nos lo permite llegar a ese punto. Nos ha tocado trabajar horas y horas, jornadas exhaustivas, viendo paciente tras paciente, tras paciente, tras paciente. No creo que un médico llegue al punto de decir ya estoy hasta aquí, ya no voy a ver ningún paciente con COVID. Pero sí llega un punto en donde nos cansamos y necesito descansar. Necesito un día para poder dormir, necesito un día para reponer líquidos, para comer, para alimentarme bien,
para reponer energías, para poder seguir atendiendo la enfermedad. Te digo, nuestra vocación no permite bajar los brazos nunca con ninguna enfermedad, pero también somos seres humanos y necesitamos reposo y algo de descanso también, ¿verdad? Claro, porque yo, bueno, a título personal yo creo que pues eso se puede transformar en abuso, o sea, en que la gente diga, no, pues es que estos médicos nunca reaccionan, nunca se quejan, nunca nada, y abusen de las de los médicos y de las instituciones, ¿no? Sí, pudiera prestarse de esa manera que se crea un abuso para poner a trabajar al médico horas y horas. Al cabo es su vocación, eso se dedica, ¿verdad? Sí, A no, y salvar con la vidas. clásica, pues es que si querían ser médicos ahora se friegan, o sea, pues, ¿no? Sí, Digo, exactamente, tampoco es de esa no se manera, me hace ¿verdad? apropiado. Desgraciadamente quien tendría que estar del lado del médico a veces no lo está, que son las instituciones. Y pues como sabemos las instituciones son escalinatas de jerarquía hasta llegar a Secretaría de Salud Nacional y presidente incluso. ¿Cómo vería las políticas públicas que se han tenido desde el inicio de la pandemia? O sea, ¿han sido correctas, han sido incorrectas? ¿Cómo? Híjole, pues es un tema algo complicado, algo difícil. Creo que la pandemia nos agarró a todos en curva, tanto población en general como personal médico y como a los gobernantes mismos. Entonces, saber si actuaron de manera oportuna, si se está actuando de manera correcta, es muy difícil saberlo porque pues no teníamos un parámetro de una pandemia como esta antes para comparar cómo han actuado. Se han hecho cosas bien, se han hecho cosas correctas, como la contratación de médicos, la contratación de personal de enfermería, la apertura de camas. Se han hecho a lo mejor cosas bien como la toma de pruebas para COVID de manera gratuita. Como se han hecho cosas incorrectas, a lo mejor, no sé, cosas que no me quiero meter ni involucrarme mucho, pero la falta del equipo de protección personal, la falta de insumos, pues eso te hace pensar que a lo mejor hay una situación ahí en cuanto a lo económico que el gobierno no está manejando correctamente, ¿verdad? Entonces es difícil saberlo, es muy difícil saber o pensar o criticar al gobierno, porque el gobierno tampoco nunca estuvo en una situación como esta previamente. Pero sobre la marcha estamos viendo, estamos reaccionando, se han estado haciendo cosas bien y ahora dependemos de la gente. Ahora dependemos de la gente para que esto... Literalmente. Hablando de eso, ya para ir concluyendo, mensaje, Doc, para estas personas, digo, se viene hoy ya día 24, Nochebuena, para el día 31, y pues para algunos, sobre todo en el centro del país, el día 6 de enero. ¿Qué sería tu recomendación para todas las personas que nos Pues mi escuchan? recomendación es que se sigan cuidando, la pandemia no ha acabado, ya están empezando a llegar las vacunas, todavía muy pocas, apenas se va a empezar a vacunar al personal de salud. Entonces, seguirse cuidando va a ser bien importante, acuérdense que hay reinfecciones. Es mejor tener una Navidad con poca familia, un festejo leve, a que esta sea nuestra última Navidad o nuestro último festejo de Navidad. Síganse cuidando, sigan tomando las medidas de higiene, el lavado de manos, el uso de gel, el uso correcto del cubrebocas, usándolo nariz y boca, el evitar salir y evitar conglomeraciones. Todo eso va a ser bien importante porque esta pandemia lamentablemente va a continuar. Y a toda la gente que ha estado siguiendo las medidas de sanidad y las medidas de distancia, las medidas de higiene, pues muchas gracias, de verdad, Sí, nosotros como personal de salud, el hecho de que ustedes estén siguiendo todas las indicaciones es un alivio para nosotros que en cuanto a carga de trabajo, el hecho que se estén cuidando, sigan así, no bajen los brazos, estamos ya, creo yo, en la parte final de la pandemia y podemos salir avante de ella si aguantamos un poquito más. Exactamente, doctor. Muy bien, como lo menciona el doctor, pues vamos a seguirnos cuidando. Este día 24 va a ser sin duda una Nochebuena y una Navidad diferente. El mejor regalo que podemos tener es tener a la familia lo más completa que se pueda en la casa. O sea, estar a lo mejor nada más la familia nuclear, mamá, papá, hijos o así. Para evitar que haya contagios por ahí con los abuelitos, etcétera, etcétera. En dado caso de que se vayan a juntar, pues vamos a tratar de hacerlo con preferentemente no hacerlo, pero pues si ya es así, pues bueno, con usar cubrebocas, gel, etcétera, todas las medidas que ya sabemos. Recordemos que el mejor regalo que podemos tener es la salud, porque si no hay salud, pues no va a haber nada. Y como bien lo comenta el doctor, aunque sea una Navidad pequeña, una Navidad sencilla, pero que no vaya a ser la última, porque eso es
lo que mejor podemos tener. Valoremos todos los regalos que se nos dan, incluyendo salud, trabajo, porque ya sabemos que muchos lo han perdido. A aquellas personas que hemos perdido a alguien, pues habrá que celebrar ahora con espacios vacíos, sin otra opción. Pero bueno, los dejamos con esto. Esperamos que les haya gustado este programa. Les recuerdo las vías de comunicación, que es Facebook y YouTube como Radio UPG, y Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. Agradeciendo siempre al rector Fernando Garza y al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, por las facilidades que nos dan para que este proyecto se lleve a cabo. Espero que les haya gustado. Vayan por ahí a darle like a las páginas si todavía no lo han hecho, y denle click en la campanita en YouTube para que les recuerde cuando se esté subiendo contenido nuevo. Que pasen una muy feliz Navidad. Recuerden, háganlo todo siempre por su salud. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Karen, por la invitación. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.